la verdad los hará libres. Pero el principio de este versículo radica principalmente si vosotros permanecemos en la palabra del Señor. Ese es el primer punto. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor. Segundo punto, seríamos verdaderamente discípulos. Las personas que van a una iglesia, escuchan el mensaje, escuchan la alabanza, pueden cantar, pueden danzar, pueden hablar inclusive en otras lenguas, si no permanecen en la palabra permanecer en el original arameo, es estar en la palabra, cumplir los estatutos de las Sagradas Escrituras. Eso es permanecer en la palabra del Señor. Segundo punto, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que ser discípulos de Dios, discípulos de Jesús, discípulos del líder que ha puesto en cada iglesia, cada pastor, cada apóstol, cada profeta, cada evangelista, cada pastor y cada maestro. Tenemos que ser discípulos. Nosotros tenemos la revelación de las cosas que Dios quiere que hagamos con relación a las Sagradas Escrituras. No las costumbres que nos dejaron a veces los abuelos o los papás que no han conocido a Cristo, son las cosas que Dios quiere que yo practique con relación al paganismo. Significado del paganismo es adorar a dioses, como politeísmo, a varios dioses. Desde la perspectiva de algunas de las tres religiones monoteístas se consideran falsas. ¿Qué son los disfraces de Halloween relacionados con el paganismo? Puesto con relación al Halloween estamos descubriendo, tiene su origen en el paganismo y la brujería de los celtas, y por lógica que nosotros podemos descubrir detrás de los disfraces de Halloween, de que los disfraces a los niños los disfrazan de brujos o los disfrazan de brujas con escobas, o hay unos que se disfrazan de arañas, máscaras de monstruos, etcétera, etcétera, porque por esto era lo que los chamanes a los brujos hacían. Se metían en pieles de animales para tratar de reencarnar en ese animal y poderse manifestar a esas personas, unos en ratones, otros en murciélagos, otros en brujas. La vida que ellos veían perdida en las almas errantes, y los cuales ellos podían ser cercadas del purgatorio para que ellos pudieran ellas descansar eternamente. El Halloween no fue practicado en la historia americana, ni tampoco es una fiesta americana. Comenzó a ser celebrada hasta apenas principios del siglo XX y fue iniciado como una fiesta en Irlanda del Norte, hasta que los miles de irlandeses emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica, trayendo estas tradiciones y estas fiestas del Halloween. En Estados Unidos, hasta cierto grado, el Halloween es moderno, es una festividad irlandesa con sus nexos antiguos al festival de los sacerdotes druidas y los celtas. Irlanda es el único país en el mundo actualmente donde el Halloween es una fiesta nacional. Ese día se descansa, ese día no trabajan por celebrar esta fiesta. ¿A quién? A los muertos. Los disfraces y las máscaras del Halloween tienen un origen en los chamanes y en los brujos, los cuales, repito también, su personalidad al ponerse las máscaras para poder comunicarse con las máscaras con el mundo del espíritu. El disfraz podría observar según a los brujos y el poder del animal
que lleva el disfraz o el representado de la máscara. Así que si se disfrazan de brujo, un espíritu de brujería lo poseía. Ellos tenían esa creencia. El disfraz de Frankenstein, que a veces nosotros vemos aquí en México, el niño se pone ese disfraz y el niño actúa como si fuera ese personaje. Podríamos decir que como si se poseyera o se disfrazaba de duende o de murciélago, y no estamos hablando de Batman, Ese animal era el que poseía esa persona, así como pues los disfraces del Halloween tuvieron su origen con los sacerdotes druidas celtas que practicaban en las ceremonias disfrazados con pieles y máscaras diferentes, animales para obtener la fuerza, el poder, el espíritu del animal. En esto ellos creían y siguen creyendo. Esa tradición se ha transportado de Asia a Europa, Italia, Francia, y cuando estos hombres emigraron a Estados Unidos trajeron esa tradición. Pero nosotros hemos oído del Halloween que llegan los niños y usan una palabra que se llama tricky trick y tocan la puerta a las casas. Aquí dicen truco o treta, de donde viene el truco o trick en inglés, o truco o treta, que todos los niños hacen en el día de Halloween. Usa el tocar las puertas de las casas. Es para que signifique un regalo o un engaño. Esta palabra está relacionada con la idea de los fantasmas y la brujería que portaban en esa noche de Halloween los celtas, los druidas, inspirados por los druidas. El ejemplo: si los vivos no daban comida o regalo a los espíritus, entonces los espíritus engañaban, y ahí viene la palabra trick, que significa engañar a los vivos, y sucedía que les hacían cosas malas. Los druidas creían en filosofías, que son enseñanzas, que si los dioses a los espíritus no eran aplacados con comida o con los regalos que les daban, buscarían vengarse estos espíritus hacia los vivos. En eso ellos creían, y eso se ha inyectado, esa filosofía, en todo el mundo. Entonces llegaron los niños a la casa y dicen: o me das un regalo o te engaño. Eso significa. Fíjese que si nuestros hijos van a practicar de esto, los niños, estoy seguro que mayor parte de ellos ni siquiera saben, los papás, qué significa esta palabra, trick or trick. Pero eso exactamente lo que significa: o me das un regalo o te engaño. Y de ahí la costumbre, cuando a la gente no le da dulces, se enciende y te pinchan las llantas del auto, te avientan ratones muertos al jardín, te avientan arañas, te avientan muchas veces cosas, objetos, hasta huevos, te avientan jitomates a tu hogar, porque si no me das un regalo, me vengo contra ti. Esto es exactamente lo que hacen los niños en el Halloween. Los celtas enseñaron esto a través de los sacerdotes druidas. ¿De qué manera se podría relacionar el Halloween históricamente con las enseñanzas heréticas? Purgatorio es el purgatorio en la Edad Media. La Iglesia romana lo hizo el 1 de noviembre de Todos los Santos, el día 2 de noviembre, el día de todos los muertos, de todas las almas en pena. El día de todos los muertos era dedicado a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudar de escapar del purgatorio. El día 13 de mayo
del año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV decidió y dedicó el Panteón de Roma a la Virgen María y a todos los santos mártires en el año 835 antes de Cristo. El Papa Gregorio IV transfiere esta festividad de todos los santos al día 1 de noviembre y la extiende a todos los mártires del purgatorio. Así pues, el 1 de noviembre, el día de todos los santos, después del Halloween, se convierte en el día dedicado para la Iglesia romana para orar por las almas de los difuntos que andan en pena y que la lleva regalos, comida, flores, calaveritas a los panteones. Las almas que están en pena puedan descansar y salir pronto del purgatorio. El día 2 de noviembre fue el día que se decretó en Roma oficial para orar por las almas de los muertos. ¿Quién lo hizo? El Papa Gregorio. Santos de Dios, ¿qué dice la Biblia al respecto? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Dónde lo dice? En Hebreos 9:27. Vamos a la Biblia, a Hebreos 9:27. Cuando usted ya lo tenga, puede dar un gloria a Dios, un amén. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y dice la palabra así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De acuerdo a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, hermanos y hermanas, cuando una persona muere y Dios quiere que tú sepas esto, cuando tú te vayas a morir, cuando un familiar murió y en ese momento su cuerpo se queda ahí, en la tumba los gusanos se lo comen, no importa si se crema también el cuerpo. Pregunta: ¿podemos cremar a los muertos, los cristianos? Claro que sí, podemos hacer esto. Más te va a ahorrar todo el mercantilismo de las funerarias, de capillas ardientes, que tú tienes ahí 50 personas que están llorando y te dicen lo siento, que ni siquiera sienten tampoco lo que tú estás sintiendo como persona. No importa que no cremen, porque de todas maneras se va a cumplir lo que dice la Escritura: el polvo nuestro cuerpo, no importa si nos entierran o nos creman totalmente. En ese momento tu cuerpo se deshace, se convierte a polvo, dice la Biblia. Vamos a Eclesiastés 12:7 con relación a este tema. En ese momento tu cuerpo se deshace y se convierte en polvo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Gloria a Dios, aleluya. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y dice la palabra de Dios: y el polvo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué pasa con el espíritu y el alma que todo ser humano traemos dentro de nuestros cuerpos y nuestro ser? ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a Génesis capítulo 35, verso 2, y veamos las palabras en el hebreo
nos demuestran la diferencia entre el alma y el espíritu. Génesis capítulo 35. Amén, aleluya. La palabra en hebreo que nos demuestra la diferencia entre alma y espíritu, desgraciadamente se ha dado una mala enseñanza y se llama dicotomía, o sea que solamente el alma es igual que el espíritu, es lo mismo, y que somos alma y espíritu y cuerpo, dos cosas. La Biblia nos enseña todo lo contrario, somos espíritu, tenemos una alma y vivimos dentro de un cuerpo. Gloria a Dios por las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasaría si ustedes y yo no tuviéramos la Biblia? ¿Quién podrá decirnos la verdad de lo que estamos haciendo, bien o mal? ¿Quién tiene la razón totalmente de la verdad? Los druidas, los celtas, los marxistas, los hindúes, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Confucio, Gerard de Krisman, más quién entre todos ellos tiene la verdad. Si tuviéramos la Biblia, si no tuviéramos la Biblia, jamás podríamos haber conocido la verdad. Génesis 35, 18 dice: y aconteció que al salir el alma murió. Repito, hasta ahí nos vamos a quedar. Y aconteció que al salir el alma después murió. Génesis 35, 18. Alma en el hebreo se pronuncia nepech, se pronuncia nepaj. La C y la H en hebreo se pronuncia como J, nepech, murió. Veamos pues cuando muere Benoni o Benjamín, algo se les sale. La Biblia se le llama alma y en el hebreo es el nepech, versículo 29. Entonces ya tenemos que es el nepech, es alma. Se le salió el nepech en hebreo. Vamos a Génesis 35, 29. Vamos a ver qué es el espíritu. Génesis capítulo 35, verso 29. Entonces ya vemos que el nepech es alma. Y exhaló Isaac el ruach en hebreo, que se tradujo espíritu, y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Génesis 35, 29. Salió el ruach, que es espíritu. La Biblia nos dice que al morir dos cosas salen del cuerpo. Hay personas que han experimentado el famoso nombre desdoblamiento. ¿Qué es el desdoblamiento? ¿Qué le pasa a estas personas? Que hay personas que están en el hospital muy graves y sale el ruach y ven su cuerpo ahí inerte. Ven ahí qué doctor estaba, quizá una enfermera se le cayó un bisturí y él está en estado vegetal. Salió el ruach, el espíritu. Pero el lugar de destino es solamente hacia arriba o hacia abajo, en el infierno. No existe término neutro como los denominan los druidas y el paganismo romano. No existe en las Sagradas Escrituras que exista el purgatorio. No hay en la Biblia, ni en la Biblia romana, ni en ninguna otra Biblia existe el purgatorio. Está establecido
que mueran una vez y inmediatamente se dicta sentencia: o te vas al cielo o te vas al infierno. Tu alma y tu espíritu se baja al centro de la tierra, tu cuerpo se queda en la tumba y ahí te espera el infierno hasta que venga el día de la resurrección de los muertos. Esto donde lo vemos en Juan capítulo 5, verso 25. Gloria a Dios. Juan capítulo 5, verso 25. ¿Qué dice Juan capítulo 5, 25? Dice así a la letra: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Es la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 en su verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Primera de Corintios capítulo 15, 12 dice esta verdad: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre que no hay resurrección de muertos. Hay mucha gente que no cree en la resurrección. La Biblia nos indica en este pasaje bíblico que Jesús fue el primero que recibió la resurrección, y posteriormente los que creemos en Él, el día que tú y yo nos llame el Señor, nosotros podremos resucitar en ese día cuando Jesús venga en las nubes por segunda vez, y será la resurrección